Buenos días, mi nombre es Jorge Orlando Cortés Torres y para mí es un gusto compartir con ustedes este ciclo de conferencias titulado Las pandemias siempre estarán presentes. Para esta ocasión, el capítulo B como continuación de la parte 4 dedicada a la influenza. El virus pandémico de 1918, que ahora se sabe que es un virus de influenza A H1N1, no se limitó a 1918-1919, sino que se convirtió en un virus fundador, iniciando una era pandémica. La letalidad reportada en los Estados Unidos fue del 0,5 al 1%, sin embargo fue mucho mayor en otros países en desarrollo, en entornos llenos de gente, en ciudades, en campos de entrenamiento militar de la Primera Guerra Mundial. En el primer año, este virus pandémico causó una mortalidad global de 50 a 100 millones de personas. Por esta razón, los científicos la han descrito como el mayor holocausto médico de la historia. 100 años después, el CDC ha registrado un número récord desde el comienzo de seguimiento en 1976 de pacientes estadounidenses de la influenza. Los datos reportaron 80.000 muertos a causa de esta enfermedad. Un determinante epidemiológico es el patrón de mortalidad específico por edad sin precedentes. Adultos jóvenes de 20 a 40 años tenían un riesgo de morir con una curva de mortalidad en forma de W, a diferencia de la clásica forma de U de la influenza, donde menores de 5 años y mayores de 65 años son los más afectados por la mortalidad. Para una mejor comprensión del contexto en esta diapositiva podemos apreciar el número de muertes comparado con el número de habitantes. Es decir, en 1920 la población mundial era 1.860 millones, en la población actual 2020 de unos 7.797 millones, es decir, se ha aumentado unos 5.900 millones de habitantes. Con respecto a su origen en la antigüedad, esta enfermedad podría haber sido conocida con el nombre de epidemia de febris catarralis, que fue descrita por Hipócrates. La palabra polaca gripa, originaria del francés la gripe, apareció en el siglo XVIII y el nombre de influenza proviene del italiano y se usó comúnmente en el siglo XIX. Con o sin adaptación en un huésped intermedio, el virus pandémico de 1918, cualquiera que sea su origen, fue claramente fisiopatológicamente similar a un virus de la gripe aviar salvaje. Sin embargo, cuando se comparan genéticamente otros eventos de cambio de huésped del virus de la influenza A, de las aves acuáticas a mamíferos, hay poca evidencia de mecanismos de adaptación compartidos. Es probable que no sea posible determinar el origen del virus pandémico de 1918, incluida la aclaración de cómo, dónde y cuándo surgió para iniciar una transmisión pandémica sostenida de persona a persona. Esto sugiere que este virus pandémico ya se había sembrado en todo el mundo y que las muertes que ocurrieron estaban por debajo del umbral de detección epidemiológicamente, el exceso de mortalidad. Los dos linajes virales H1N1 de 1918, uno humano y uno porcino, evolucionaron a diferentes velocidades hasta 2009. Los datos serológicos de la década de los 30 sugieren por primera vez que el virus porcino clásica de la década de 1930 y el virus pandémico de 1918 estaban estrechamente relacionados antigénicamente. El virus original del linaje porcino clásico de 1918 todavía circula zoóticamente, es decir,
con enfermedades infecciosas que afectan de forma continuada a una población animal durante periodos de tiempo prolongados. Con respecto al genoma viral, podemos tener en esta diapositiva un resumen de 10 años. En 1995 se inicia el trabajo para secuenciar el genoma viral pandémico. 1997 publicación de secuencias parciales. En el 99 se identifican casos adicionales de ARN viral positivo y en 2005 se logra secuenciar el genoma completo. Los datos obtenidos de la secuencia del genoma del virus pandémico de 1918 nos permitió establecer que genéticamente es casi idéntica en sus apariciones casi simultáneas en todo el mundo. Segundo, compartió muchas características genéticas y probablemente se derivó de un virus de influenza de aves acuáticas silvestres. Tercero, la genética inversa, desarrollada en 1999, permitió proporcionar la caracterización inicial de la patogenia viral. Y cuarto, esa caracterización inicial nos permitió abordar preguntas sobre la adaptación del huésped, la patogénesis, la función de la respuesta inflamatoria del huésped y los factores asociados con la transmisión en mamíferos. Para el análisis de la evolución de este virus de la influenza A, tomé como base la excelente revisión del Dr. Wenhan Xiao y colaboradores, donde ellos hacen énfasis de tres características principales que constituyen a la rápida evolución de estos virus, incluyendo uno, las grandes poblaciones, dos, los tiempos de generación cortos y tres, la alta tasa de mutación. El virus pandémico 1918 es el resultado de un reagrupamiento causado por una recombinación mixta múltiple entre virus de la influenza porcina europea H1N1, virus de la influenza porcina H1N2 de Estados Unidos, virus de la influenza aviar Estados Unidos y el virus de la influenza H3N2. Los síntomas reportados son, primero, una duración generalmente de 7 días, dos, sensación de frío, escalofrío, fiebre alta, debilidad, náuseas, pérdida de apetito, faringitis, tos, ojos inyectados de sangre, cuatro, en algunos pacientes un breve rebote, seguido de un agresivo recrudecimiento de la enfermedad y en última instancia la muerte, y cuarto, similar a la pandemia de 1889, la mayoría de las infecciones mortales fueron el resultado de complicaciones respiratorias. En cuanto a su patogenicidad, aunque causó decenas de millones de muertes en todo el mundo, la gran mayoría de los infectados tenía una enfermedad autolimitada típica de influenza y se recuperaron rápidamente. Esta patogenicidad incluye cuatro aspectos: los aspectos virales, los microbianos, los factores del huésped y, por supuesto, las condiciones socioambientales que incluyen la higiene, la región geográfica, la parte laboral y el clima. Debe enfatizarse que, aunque se han documentado neumonías virales fulminantes de influenza primaria grave, la gran mayoría de las neumonías graves asociadas a la influenza de 1918 se asociaron con infecciones bacterianas secundarias, quedando entonces claro que casi todos los millones de casos fatales se asociaron con infecciones bacterianas secundarias, principalmente con bacterias gram positivas, neumopatógenos, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, y que la mayor incidencia de las neumonías bacterianas secundarias en personas con influenza pueden considerarse como una propiedad intrínseca de la patogenicidad viral, y es probable que este sea el caso de otros virus de influenza patógenos.
Con la información disponible, se puede asumir que la patogenicidad en humanos puede depender de las mutaciones virales de la virus gripe aviar H1, subtipo H de 1918, de determinantes preexistentes de virulencia y de la copatogénesis viral bacteriana. Las complicaciones incluyen la bronquitis hemorrágica, el daño alveolar difuso, la neumonía viral bacteriana y la bronconeumonía. La histopatología muestra en la placa D un daño alveolar difuso, en la placa E una neumonía, una bronconeumonía bacteriana que consiste en una bronquitis necrotizante con una infiltración masiva de neutrófilos, y en la placa F podemos observar cocos gram positivos morfológicamente compatibles con Streptococcus pneumoniae. En cuanto a las vacunas, se dice que las vacunas actuales contra la influenza se reformulan estacionalmente y que la OMS recomienda qué cepas deben incluirse en cada vacuna. Se considera una efectividad del 60% y esta protección depende de las características de la persona, incluida la edad, la salud general, así como que coincida las cepas incluidas en la fórmula de la vacuna con las cepas que están circulando actualmente. Las rápidas mutaciones de los virus de influenza A dan como resultado la pérdida de eficacia óptima de las vacunas. Ahora bien, la tercera pandemia de la influenza es la gripe asiática, 1957-1958, cuando la población mundial era alrededor de unos 2.800 millones de habitantes. Se originó en el este de Asia, en febrero en Singapur y en abril en Hong Kong. Se reportó por primera vez un nuevo virus de influenza A H2N2, desencadenando una pandemia llamada gripe asiática, también conocida como la pandemia de influenza asiática. La gripe asiática, codificada en esta presentación de color amarillo, 40 años después del virus pandémico 1918, ese virus fundador H1N1, adquirió uno o más genes mediante un reordenamiento, como lo explica la revisión de los doctores Steinberger y Morens en 2020. Para comprender el origen de la gripe asiática de 1957, se dice que el virus de la influenza A tiene un genoma segmentado. Esto le permite el intercambio de segmentos de genes entre el virus en células coinfectadas. Esta característica virológica juega un papel importante en la génesis de virus de influenza pandémica mediante reordenamientos de genes. El virus AH2N2, codificado en esta presentación de color amarillo, se originó tras el reordenamiento de un virus AH1N1, codificado de color rojo, humano, estacional, que circulaba anteriormente, y un virus H2N2 aviar, codificado de azul claro. Este virus aviar contribuyó con los segmentos del gen de la hemaglutinina y la neurominidasa y la proteína básica de polimerasa 1, es decir, la PB1, al virus pandémico AH2N2. Este virus circuló en la población humana hasta que fue reemplazado por el virus de la influenza A H3N2. Resumiendo, el virus de la influenza A H2N2, codificado de amarillo, tiene una historia muy corta en humanos. La pandemia comenzó en 1957 y continuó circulando en humanos hasta 1968, cuando se extinguió
siendo un periodo de circulación en humanos el más corto hasta ahora entre todos los subtipos de influencia estacional. La tasa de mortalidad mundial fue moderada con relación a la pandemia 1918, pero aproximadamente 10 veces mayor que la pandemia de 2009, llegando a un total de 1.1 millones de muertes en todo el mundo, de los cuales 116.000 en los Estados Unidos. En este diagrama podemos hacer un análisis comparativo de la mortalidad global de la gripe asiática de 1.1 millón con la población para el año de 1957-1958 alrededor de los 2.800 millones de habitantes. La amenaza de la reintroducción y propagación del virus H2 en los seres humanos aún persiste. Los virus A, H2N2 y otros virus de influenza A con combinaciones de H2 y varios genes de neuroaminidasa circulan continuamente en especies aviares e incidentalmente en cerdos. Ahora bien, la cuarta pandemia de influenza se trata de la gripe de Hong Kong que ocurrió en 1968 y 1970. La pandemia de 1968 fue causada por el virus de influenza A H3N2, que consistía en dos genes de un virus de influenza aviar A que incluía una nueva hemaglutinina H3, pero que además contenía una neuroaminidasa N2 del virus H2N2 de 1957. En esta línea de tiempo, codificada por colores, podemos apreciar la ubicación de la gripe de Hong Kong de 1968-1970, codificada de color rojo, con una población mundial para ese entonces de unos 4.209 millones de habitantes. Con respecto a la cuarta pandemia, la de Hong Kong, de 1968-1970, podemos ver en el buscador de PubMed que hay muy poca información y la vemos representada en el diagrama codificada con el color rojo. Hay pruebas que indican que las tres pandemias, 1957, 1968 y 2009, ocurrieron debido al reordenamiento entre el virus de la influenza A humano y otras especies hospedadoras. Este es el resultado de un reagrupamiento causado por una recombinación mixta múltiple, como vimos anteriormente. La recombinación mixta múltiple de los virus de influenza porcina europea H1N1, del virus de influenza porcina H1N2 de Estados Unidos, del virus de influenza aviar de Estados Unidos y del virus de la influenza H3N2 dieron como resultado el virus pandémico 1918. Y esta es la manera como lo presenta la conferencia del webinar del CDC. Epidemiológicamente, la epidemia de Hong Kong, la cuarta, apareció por primera vez en los Estados Unidos en septiembre de 1968, causando más o menos 1 millón de muertes a nivel mundial y unas 100.000 en los Estados Unidos. La mayoría de las personas mayores de 65 años. Este virus H3N2 sigue circulando a nivel mundial como un virus de influenza A estacional. Luego de una brecha de 20 años, es decir, 1957-1977, los virus anteriores H1N1, anteriores a 1957, resurgieron presumiblemente a través de una liberación accidental de una cepa humana más antigua.
Así es como lo presentan en la revisión los científicos Taubenberger y Mores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, como un resurgimiento por una liberación presumiblemente accidental. Sin embargo, hasta la fecha los datos relacionados muestran que todas las cepas que causan una pandemia humana han mostrado especificidad en los receptores humanos. Esto incluye la cepa pandémica H3N2 en 1968, la cepa pandémica H1N1 en 1977 y 2001, y la cepa pandémica H1N1 en 2009. De manera similar, los humanos pueden infectarse con virus de influenza aviar en ausencia de un receptor específico de la influenza. Ahora bien, la sexta pandemia, la gripe porcina, año 2009-2010. Los periódicos mencionan que la enfermedad, sin embargo, al parecer no ha sido tan severa como se pronosticó. El diagrama nos muestra la sexta pandemia, la gripe porcina 2009, H1N1 codificada para esta presentación con el color azul y donde podemos apreciar la coexistencia con los subtipos H3N2 y H1N1 de humanos. En esta línea de tiempo, una vez más podemos apreciar codificado con colores las 6 pandemias de influenza de los últimos 130 años y nos encontramos que la gripe porcina de 2009-2010 teníamos una población de unos 6.863 millones de habitantes aproximadamente. 33 años atrás se había reportado el resurgimiento de H1N1 en 1977 por una presunta liberación accidental, para lo que en ese momento la población mundial era de unos 4.200 millones de habitantes. En abril de 2009, este nuevo virus de la influenza H1N1 en humanos, llamado el virus de la influenza H1N1 PDM09, provocó la primera pandemia de influenza por transmisión humana del siglo XXI. El 11 de junio de 2009, la OMS elevó la alerta de pandemia al nivel más alto. Y en junio 18 de este mismo año se publicó oficialmente esta emergencia y potencial pandemia del virus de la influenza H1N1 de origen porcino. 4 conceptos básicos. Por lo general, un subtipo de influenza aviar no infecta a los humanos. Un subtipo de influenza humana no puede infectar a las aves. Los cerdos actúan como un recipiente mezclador de virus, lo que lleva a la generación de nuevos virus de influenza que pueden infectar tanto a humanos como a aves de corral. Así pues, el brote de influenza aviar H5N1 en 1997 y el brote de influenza porcina H1N1 en 2009 causaron un gran pánico. Este gran pánico ocasionó graves pérdidas económicas a la industria de la cría. En cuanto a su origen, una combinación exclusiva de genes de virus de influenza que nunca había sido identificada en personas o animales. Hasta la fecha, los datos muestran que todas las cepas que causan pandemia humana han mostrado una especificidad por los receptores humanos.
El brote fue detectado primero en Estados Unidos, con brotes casi simultáneos en México, antes de propagarse rápidamente a nivel mundial en las siguientes 6 semanas. En este mapa presentado por la OMS en mayo de 2009, muestra en rojo los sitios, principalmente los focos reportados para ese momento. 4 aspectos para destacar con respecto a la epidemiología de la pandemia 2009-2010. Primero, en abril 12 de 2009 hasta abril 10 de 2010. Segundo, los CDC reportaron 60.8 millones de casos de influenza. Tercero, la tasa de letalidad, alrededor de 284.000, considerada baja. Y cuarto, los efectos a nivel mundial devastadores en economía y en redes de salud. El virus de la influenza H1N1 PDM09 continuó circulando como virus de influenza estacional en 3 de las 4 temporadas de influenza de invierno de 2010 a 2014, y desde octubre de 2010 hasta octubre de 2013, el 80% de las muertes relacionadas con la influenza en China fueron causadas por el virus de la influenza H1N1 PDM09. En esta gráfica podemos resumir los 4 aspectos relevantes de las 6 pandemias estudiadas hasta este momento de los pasados 130 años: el nombre de la pandemia, el tipo de virus, la fecha en que ocurrió, la población mundial en ese momento y el número de muertes. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, las pandemias siempre estarán presentes. Esperen la parte 5 dedicada al coronavirus. Que tengan un feliz día.